Catalina Hoffman, bienvenida a nuestra casa de Lidera, de la Fundación Lidera, a estas charlitas en el sillón tan amenas y tan alentadoras que tenemos. Un placer recibirte, tenía ganas de conocerte. Yo también. Además es que he de decirte, desde que entras por la puerta hay como un ambiente de buen rollo y una vibra que aquí estamos encantados. Somos muy naturales, o sea, ahora vamos a hablar un poquito, siempre con la base de la comunicación y la naturalidad por bandera, porque al final creo que es lo que falta, ¿no? En este mundo que tanto estereotipo, tanto filtro, tanta etiqueta, y al final un poco la gente prejuzga demasiado, ¿no? Mucho. De hecho, yo creo que no hay cosa más bonita que la gente que te conoce sin haberte conocido en persona y te conoce en persona, te diga, eres exactamente igual. Y digo, esto es lo que más me puede gustar a mí, que me digas, que tal cual lo que irradias, lo que transmites, lo que trasladas, en persona eres lo mismo. El otro día hablé con una mujer, creo que tenía unos 80 y pico años, había vivido pues de todo, ¿no? Había vivido una guerra civil, una posguerra, tiempos buenos, tiempos malos, había sobrevivido a la muerte de un hijo, no lo había superado, pero lo había aceptado y se había adaptado, ¿no? Y ¿sabes lo que me decía? El feedback que me dio de los tiempos de hoy en día es, hay que quererse más. Y yo eso lo digo mucho, lo de la frase de más amor, lo digo y no es una frase hecha. ¿Qué opinas? ¿Cómo recibes tú esta frase? Creo que es básico. Fíjate, hay que quererse más y hay que aprender a conocerse, te añadiría yo. Porque no nos enseñan a conocernos, o sea, desde que somos chiquititos te dicen lo que son tus responsabilidades, ¿no? Tienes que cuidar de tus hermanos, de tus padres, de tu familia, tienes que ser bueno, no llores, disimula, no estés triste, no puedes demostrar, o sea, te montan un arquetipo de vida que en realidad es todo lo contrario a lo que tendría que ser, es expresa tus emociones, di lo que tú sientes, intenta escucharte, aprende a entenderte, todo tiene un porqué, no asumas qué es lo que hay. ¿Cuántas veces, y me lo encuentro muchísimo, no? Bueno, es que es lo que me ha tocado vivir, esto es lo que tengo, es que yo soy así, es lo que hay, perdona, no. Tú eres así, quieres ser así, pues mira, no, me gustaría ser más paciente, o me gustaría tener un poco de mejor ánimo, pues vamos a trabajar en ello, pero vamos a empezar intentando entender quién eres. Correcto. ¿No? Es que para trabajarse, lo primero hay que conocerse, que es lo que tú dices, y la gente, bueno, pues está acostumbrada a ir a toda velocidad, a ver un poquito, poner el foco en los demás y no poner el foco en uno mismo. Y yo creo que poner el foco en uno mismo, en ese autoconocimiento que tú dices, ese comprenderse y sobre todo el saber qué me hace falta para mejorar o para llegar a ese objetivo que quiero llegar, ¿no? Eso es. Y no caer en el victimismo, ¿no? De No. me pasa todo a mí, ¿por qué? Siempre, No me lo merezco. yo siempre digo, esto es supervivencia, esto es necesidad. O sea, si tú no estás bien, ¿cómo vas a dar a alguien? O sea, y es que además, de verdad, tenemos que tenerlo en una mentalidad, vamos a ir a una mentalidad como de máxima urgencia-emergencia. En un avión, si se va a estrellar y te saltan las máscaras de oxígeno, lo más importante que tienes que hacer es ponerte primero a ti mismo la máscara para poderse poner, que el resto pueda vivir, ¿no? Porque si no, no vives, ni tú ni el resto. Porque en un momento de gran emergencia lo vemos normal y decimos, claro, claro, yo me lo pongo para poder ayudar al que tengo al lado. Y en la vida normal, es que eso es la vida. No, totalmente. Date tú el oxígeno, cuídate tú, mímate y vas a poder cuidar a todo el mundo. Que yo lo que también observo, no sé si te pasará a ti también, es que hay una gran falta de autoestima en la sociedad. O sea, hay que quererse más y al final la autoestima es empezar a quererse uno mismo, empezar a comprometerse uno mismo sobre lo que te viene bien y lo que te sienta bien hacer, ¿no? Y no poner tanto el foco en los demás y el qué dirán, Ese es el ¿vale? punto. Y el qué me va a pasar o qué opinarán de mí o qué van a pensar de mí, ¿no? Y yo creo que esa creencia limitante hay mucha gente que le lleva a la frustración, al no estar contentos según se levantan con la vida que están viviendo, pero tampoco se atreven a dar pasos para cambiar esa vida que están viviendo. Además, mira, lo has dicho fenomenal al inicio, ¿no? Cuando has hecho la introducción. Estamos hartos de vivir detrás de filtros, de estar constantemente comparándonos con los demás. Fíjate, una de las cosas más impactantes que a mí me está pasando ahora con los niños es que los niños ya directamente te dicen que quieren ser como esa persona, con esa piel, con esa estructura, o sea, un niño. Y tú le dices, vamos a ver, si eso es un filtro, no existe esa piel, tengas 20 años, tengas 10 o tengas 50, o sea, y sus cerebros están acomodándose a siempre no tener lo que quieren.
porque lo veo y no lo tengo, y lo quiero tener y no lo puedo tener. Y eso es lo que hace que tengas la autoestima muy baja, que piensas que seas menos que nadie, porque te estás comparando con cosas que encima son irreales, ¿no? Entonces te creas un concepto de ti mismo que nunca va a sacar lo mejor de ti. Bueno, en Estados Unidos ha habido ya muchísimos problemas de denuncias de asociaciones de padres a colegios, ¿vale? Y bueno, pues a institutos también por las dismorfias del selfie que se han producido con Instagram, con TikTok, con Snapchat, etcétera, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, gente que no se acepta porque lo que quiere es ser como el filtro que hay, y yo me quiero ver como el filtro. Pero es ¿no? que el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Entonces, si tú le estás diciendo a tu cerebro que eso es lo que tú quieres ser y no lo tienes, te crees que es lo que realmente quieres ser y no es verdad. Entonces dejas de lado tu propia identidad al final, ¿sabes? Y eso es importantísimo porque son cambios increíbles que desde muy jovencito, si estás empezando así, imagínate en etapa adulta. Pero también nos está pasando a los adultos, da igual los años que tengamos. Nos comparamos con la gente, con las publicaciones, con las vidas que llevan y pensamos que nosotros no tenemos la posibilidad de tener esa vida. Prepárate primero a pensar en lo que tú quieres. Si ya siempre estás en neurofitness, esto se llama el pensamiento horizontal, ¿no? Hay dos maneras de comunicarse contigo. Una es todo el impacto que el mundo te hace y que tú consideras que es lo que tiene que ser. Mira cómo me mira ese, mira lo que hace ese otro, y siempre te estás comparando. Y otra es aprender a escucharte, a que realmente tu cuerpo esté conectado con tu cerebro con tu cuerpo, y haya esa bidireccionalidad de que si de repente te notas cansado, oye, ¿por qué estoy tan cansado? O si de repente te bloqueas, oye, me estoy bloqueando por algo, que aprendas a que eso pasa, pero no te ocupes del mundo, ocúpate de ti. Claro, yo eso, fíjate, en el mundo del coaching yo he trabajado mucho con la distinción, y me alegra que lo hayas puesto encima de la mesa, de la conversación pública por un lado y la privada por otro. ¿Cómo me hablo a mí mismo y qué me digo a mí mismo? Cuando a los demás le estoy transmitiendo, le estoy diciendo otro tipo de cosas, entonces estoy en desequilibrio todo el día. El estar en desequilibrio, yo siempre, que soy boxeador, lo comparo con ir con la guardia alta todo el día. Tú cuando estás en guardia estás en tensión porque estás esperando a que te ataquen, ¿no? Y cómo vas a reaccionar contra un ataque. Pues estás todo el día en guardia, en tensión, eso es agotador, porque te quita energías y físicamente y psíquicamente acabas destruido. Entonces hay mucha gente que esa conversación privada no la verbaliza por no escucharse algo que está viviendo, que no le está gustando, pero y luego lo frenas y lo somatizas. Correcto. Porque cuántas enfermedades, cuantísimas enfermedades vienen provocadas por alteraciones emocionales, muchísimas. Y no nos damos cuenta de, no, uno se va de vacaciones, me voy de vacaciones, estoy deseando, estás con un estrés tremendo, me pongo enfermo. Es que siempre me pongo enfermo cuando me voy. Y yo, claro, porque es que tu pobre cerebrito de repente lo tienes disparado de adrenalina y cortisol y frenas un segundo que dice, ahora es mi turno, necesito descansar, ¡boom! Baja sistema inmunitario y te pones malo. No puedes llegar a eso. O sea, no podemos tener los extremos de vida, ¿no? Tenemos que vivir en equilibrio. Y aparte que vivimos en la época de la inmediatez, todo el mundo no tiene esa capacidad de ejercitar o trabajar la paciencia porque lo queremos todo para ayer. No para hoy, para ayer. Entonces eso también provoca mucha frustración. Bueno, estamos acostumbrados a esa espera, ¿no? Y lo que tú dices, al final esa frustración la somatizas porque siempre vas a tener problemas luego físicos. Vivimos en la época, en España, yo siempre lo digo, yo que opero mucho en el sector farmacosanitario, de los ansiolíticos, de los antidepresivos y de los antipsicóticos, ¿no? Y luego de los opiáceos para dormir, porque la gente lo que más se vende es... Depender de, ¿verdad? Entonces, claro, al final es irte a lo fácil, ¿no? Yo quiero que me resuelvan ya el problema, pero no me miro a mí mismo para ver cómo puedo resolver el problema. Exacto. No vas al origen. No vas al origen. Entonces, eso para mí supone a nivel sociedad, y sobre todo con la gente joven, un problema importante y un caldo de cultivo peligroso. Sí. Y pueden venir luego problemas, ¿no? Es que ahora hablar de crisis de ansiedad es lo más normal. Claro. Y eso antes, o sea, ya te puedo asegurar que no creías que un adolescente podía estar en crisis de ansiedad, no te imaginabas que la gente tuviera ataques de pánico de tal manera, no tenías esa sensibilidad de verdad, de no poder controlar tus emociones y no saber, no te juzgabas a ti mismo ni te autoexigías al nivel que te autoexiges ahora. Siempre nos hemos autoexigido, pero yo como hoy en día veo
la juventud, la adolescencia, incluso la infancia, no lo he visto nunca jamás. Bueno, está habiendo muchos problemas de intento de suicidio en adolescentes. Por no haberse reconocido, por no ser suficiente. En gente joven y eso es complicado trabajarlo porque primero hay que identificarlo, pero hay muchas chicas y chicos que no levantan la mano diciendo tengo un problema o me pasa esto, ¿no? Normalmente la gente más cercana es la que nota cambios conductuales y en base a ese cambio dices, bueno, aquí puede haber un problema. Algo hay. Un problema. Entonces tú como profesional, ¿qué le dirías a los entornos de gente joven, por ejemplo? Entornos teniéndolo no solo el familiar, sino al final el social, ¿sabes? Yo creo que la comunicación es básica y si estamos hablando de adolescentes es compleja. La comunicación con un adolescente es una época más tirante, porque tú dices A y el adolescente dice B, ¿no? Pero cuando intentas entablar una comunicación de igual a igual, yo se lo digo mucho a las familias, yo entiendo que te ponga muy nervioso que haga tal y le digas haz esto, pero es que eso para su cerebro es todo lo contrario, ¿no? En la adolescencia hay una estructura que se llama la amígdala que está súper latente, o sea, todas las emociones están ahí y ya está la rabia, está la ira, no tienes capacidad de retención como un adulto que te puedes contener un poco más, ¿no? Entonces tú tienes que no imponerte ni decir yo soy tu padre, esto te lo digo yo y tú lo haces, sino que tienes que entablar una comunicación donde esa persona se sienta igualmente en un rol exactamente igual en el mismo plano que tú. Estoy de acuerdo. Sobre todo hacerle pensar, hacerle entender, transmitirle y al final comunicarte. Para mí la base de todo es la comunicación. Sí, sí. Yo siempre digo, en todos los aspectos de la vida, para mí es la comunicación. Y es aprender. Por ejemplo, tú tienes un caso que me decías antes, ¿no? Un adolescente que tú ves que se está comportando raro, que hay algo diferente. En vez de decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que te veo raro, es que no sales, es que estás enterrado. Si tú dices eso, no te lo va a contar. Pero en cambio, si llegas un día y estás cenando o comiendo con él y dices, pues ¿sabes que me siento súper triste? Ostras, no sé lo que me pasa. Y se lo dices tú. Pero es que no tengo ganas de hacer nada. Sí, buscar la empatía. Y de repente dices, me está contando su vida, pero es que encima me está diciendo que necesita mi ayuda. Sí. O sea, ahí te cambia la vida. Y es generar ese tipo de canales, ¿no? Importantísimo, lo que dices. Háblame del neurofitness. Habla del Pues mira, es una metodología que yo llevo más de 20 años, 22 años investigando y estudiando el cerebro desde una perspectiva un poquito distinta. Yo soy especialista en estimulación cognitiva y experta en entrenamiento cerebral. Y eso es algo muy poco conocido en España, fuera Estados Unidos es más. El entrenamiento cerebral de lo que se trata es de entender el cerebro en las diferentes etapas de tu vida a nivel bastante profundo de redes neuronales, ¿no? Yo en lo que me especializo es entender cómo está tu cerebro, aprender qué áreas tienes muy activas y trabajas, cuáles no estás utilizando, cuáles se pueden degenerar sin que te des cuenta y sacarte el máximo partido. Entonces, lo bonito de esto es que desde niños, adolescentes, adultos, cualquier edad es importantísima entrenar, cuanto antes empieces mucho mejor. Y he creado toda una metodología con técnicas muy distintas para enseñarte a aprender a conocerte, a poder respetarte y responder, a que tengas cualquier situación y que tengas una herramienta para poder manejar tú mismo, además. Lo puedes hacer tú. O sea, trabajas también con adolescentes, con todo tipo de... Niños con déficit de atención, adolescentes, emprendedores, muchísimo empresario ahora con altos niveles de estrés, muchísimos. Bueno, a ver, yo te hablo, tienes aquí a un empresario que está acostumbrado a vivir con el estrés. Lo que pasa es que, bueno, yo en mi caso la inteligencia emocional me la voy trabajando y estoy saliendo, pero bueno, yo como empresario sí que he vivido en el filo de la navaja muchas veces, ¿no? Al final el empresario tiene, igual que los médicos, igual que los futbolistas, las personajes públicos, están expuestos a muchísima tensión todo el día, porque realmente muchas veces te vas a la cama y es cuando empiezan los pensamientos a atraparte, ¿no? Y decir, hostia, no me duermo porque mañana tengo que hacer esto, cómo llego a pagar las nóminas, los IVAs... Pues en ese procesamiento de información es en lo que entra el neurofitness, ¿no? Te ayudo a ordenar los pensamientos, te ayudo a eliminar los que no necesitas, te ayudo a construir nuevas rutas neuronales, que solo necesitamos 3 meses. Yo basé todo mi estudio en lo que hizo don Santiago Ramón y Cajal en su momento, que fue para mí un auténtico visionario, y cuando él decía que éramos capaces de esculpir nuestros propios cerebros, yo me quedé con esa frase diciendo, si tú quieres, que es muy importante, porque esto no es magia, ¿cómo se hace eso? ¿No? Vale, yo quiero esculpir mi cerebro, yo quiero poderlo, pero ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde yo empecé a investigar y es lo que he creado hoy en día. ¿Qué opinas de esta frase? Desaprender para volver a aprender.
Pues mira, no estoy tan de acuerdo. Porque la oigo muchas veces. Lo dice muchísima gente. Sí, y por eso, tú como profesional, me gustaría saber tu tu feedback. Yo no quiero que desaprendas tu nada. Yo quiero que, en función de lo que tú necesites en tu momento, estructures, organices, ¿vale? Desaprender realmente no sería bueno a nivel cognitivo, porque el aprendizaje siempre te va a servir para algo. Lo bueno, lo malo, lo que uses más, lo que uses menos. Ahora, ordenar, ejecutar y desarrollar, sí, porque a lo mejor tú me dices ahora, Cata, yo de toda mi vida esto, pues mira, lo aprendí muchísimo, no lo utilizo para nada, ahora no lo necesito en mi vida, yo no quiero que lo desaprendas, a lo mejor quiero que lo elimines porque no lo necesitas, sí, o quiero que lo que me sirva de ahí utilizarlo para hacer otra cosa, ¿sabes? Entonces yo creo que no somos conscientes de que nuestro cerebro puede estar en constante aprendizaje siempre, porque tenemos la neuroplasticidad cerebral, y la neuroplasticidad hoy en día, no como antaño que decías, cuanto más mayor, menos neuronas, hoy en día se ha demostrado que no es así. Totalmente. Que a partir de los 100 baja un poquitito, pero tú eres capaz de aprender lo que te dé la real gana. Ahora necesito que lo sepas ordenar, y si tienes pensamientos negativos que no te dejan vivir y no puedes tomar una decisión, ¿cómo los elimino? ¿Cómo los organizo? O sea, eso sí. No, al final lo que tú estás diciendo es muy importante, es ordenar, ¿vale? O sea, es visto desde arriba, es como ordeno, cómo limpio esta habitación, cómo reubico los muebles en función de lo que necesito o lo que no necesito, cómo optimizo el tiempo y ser versátil para poder hacerlo. Cómo puedo ser eficiente, Correcto. A mí me dice muchísima gente, Cata, ¿cómo puedes hacer todo lo que haces en un día? Y digo, pues lo hago de una manera súper tranquila. Y sí es verdad que trabajo muchísimo y que hago 1000 cosas totalmente diferentes, pero estoy muy organizada. O sea, y todo con orden y organización. Y no significa, la gente está asociando todo el día que el multitasking es lo bueno. Eso es lo peor que puedes hacer. Sí. Yo veo mucha pérdida. Necesita. Yo veo mucha pérdida de foco. Mira, a mí me pregunta también mucha gente como empresario. Yo tengo, aparte de llevar la fundación, llevo una empresa grande de medicamentos. Ahora nos estamos metiendo en el tema hospitalario de antitumorales. Bueno, pues tengo un hotel también, estoy metido en temas deportivos. Bueno, tengo una empresa también de salud integrativa. Y sobre todo ver cómo podemos mejorar la longevidad, cómo podemos ir viviendo más años con más calidad de vida, relacionado todo con la salud y la alimentación. Bueno, me gusta, ¿no? Soy un tío inquieto, soy emprendedor, y al final un emprendedor tiene alma de emprendedor, de emprender. Totalmente. Y tal. Pero si un emprendedor o cualquier otra persona no ejercita la visión y empieza a pegar tiros a todos sitios, has pegado 100 tiros, pero seguramente no hayas acertado ninguno. Estás agotado encima. Claro, claro, o sea, todo eso es tiempo, dinero, recursos, energías, todo, y eso te pasa factura. Pero a mí también me dice mucha gente, ¿cómo te da tiempo a todo tal? Porque lo tengo muy ordenado en la cabeza. Y me rodeo de gente profesional y, lógicamente, con una alta valía, ¿no? Profesional y personal, en la que puedes confiar y delegar, ¿no? Para que llevar a cabo ciertos proyectos. Sí. Pero si tú no tienes foco, no tienes visión, es como tú dices, que eres experta lo es todo. En o sea, el foco en el cerebro lo es todo. Y tú crees que por hacer muchas cosas a la vez estás siendo muchísimo más efectivo. Buah, ya tardo 5 minutos en arreglarme el tal no sé qué, y ni me he dado cuenta, no sé si ni he desayunado. Fatal. Sí. O sea, estás automatizando procesos que no tienes que automatizar, tienes que ser consciente. Sal a la calle, por el amor del cielo, y fíjate que hay un árbol y no tenemos ni idea de lo que hacemos. Sí, pues eso decimos mucho también en coaching, el estar presente. El estar presente es ser consciente, que es como tú estás diciendo. Hay mucha gente que no está presente porque tiene una conversación contigo y está pensando en que el Madrid contra el City, a ver si Vinicius llega en forma porque no sé qué, o que el trabajo, o mi hijo, o ahora mismo el fin de semana que voy a hacer, Semana Santa, tal. Y no está presente en esa conversación, con lo que tampoco está ejerciendo una escucha activa, una escucha empática. Realmente no se está produciendo una comunicación. Y te estás desgastando. Correcto. O sea, no nos damos cuenta de que el cerebro necesita muchísima energía para trabajar, y cuando no la tiene, porque no le das el alimento adecuado, no lo hidratas, se va al cuerpo, tira del cuerpo, y hay veces que estás trabajando y es que estás más cansado que si hubieras corrido una maratón. Es que eso es real. A mí, Cata, hay mucha gente que me dice que se levanta por las mañanas y se levantan agotados. Claro, pues totalmente agotados, después de 7 horas o 8 en la cama. Hostia, estoy fundido, no tengo pilas. Esto me lo dicen constantemente, ¿eh?
no, es que fíjate que no tengo fuerzas porque ahora otra vez el trabajo. Estoy hablando de gente, empresarios, o ejecutivos o incluso deportistas, ¿no? ¿A qué lo asocias eso? Pues mira, tenemos una muy mala relación con el sueño. Lo primero de todo es que pensamos que dormir es descansar y resetearse, y no es así. Cuando tú te vas a dormir, el cerebro es cuando se despierta, es cuando más trabaja de todo tu día. Pero lo que tienes que tener en cuenta es lo que haces previo a dormirte para que ese cerebro pueda tener foco en lo que tiene que hacer. Si tú tienes una muy buena higiene del sueño previo a dormir y sabes que tienes que tener en cuenta la luz, la temperatura, trabajar los pensamientos, una serie de técnicas, cuando el cerebro de verdad tiene que quedarse dormido, es decir, te lleva a la fase REM profunda, empiezas por la ligera, luego vas poco a poco, hace su trabajo, y su trabajo es eliminar la proteína nociva que ese cerebro ha ido generando. Hay un sistema que se llama el linfático que te limpia, se llama el lavado de áreas cerebrales. Entonces te elimina proteína nociva, las beta-amiloides son muy importantes, son unas proteínas que te pueden llevar a degenerar demencias, como por ejemplo la tipo Alzheimer, ¿no? Pero si el pobre cerebro se va a dormir y tú tienes los 200.000 pensamientos, el agujero negro de todo lo que el mundo se te viene arriba, la tablet que estás ahí, venga a ver la tele justo antes de dormirte, has comido hace media hora y estás haciendo la digestión. Dice, pero vamos a ver, ¿yo por dónde empiezo? O sea, me tengo que ocupar de que no tengas calor ni frío, de que bebas agua, de hacer la digestión. No puedo hacer lo que tengo que hacer. Entonces, no hace el proceso literal y te despiertas hecho una mierda. ¿Cómo no? Se ha hecho de todo y está cansadísimo, pero es que encima no ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces, no es que duermas más o menos horas, que es importante tener un patrón de sueño correcto y dormir, es lo que hagas previo a para que haga su función, porque si no le estás distrayendo constantemente. Yo me estoy encontrando muchos casos de ansiedad bueno, en ejecutivos y en trabajadores de grandes corporaciones, porque, claro, el jefe o el responsable está mandando correos a las 11, las 12, a la 1 de la mañana. Entonces, eso provocaba ansiedad. Hostia, lo acabo de leer, si lo contesto o no lo contesto, o mañana lo tengo que contestar. Entonces, eso tiene que cambiar. No, es una de las cosas que nosotros... haciendo, fíjate qué daño le estás haciendo. Tú imagínate cuando tú lees un email a las 11 de la noche, esto es como si tú pusieras en una piscina, tú imagínate una piscina enorme, 200.000 flotadores, ¿vale? O sea, si tú llenas una piscina de 200.000 flotadores, ¿dónde ves el agua? No ves el agua. O sea, tú para pasar por dentro, ¿qué tienes que hacer? Te metes en la piscina y lo único que tienes que hacer es sacar y estar horas sacando los flotadores. Pues esos son los pensamientos negativos que se quedan almacenados justo antes de dormir. Es que una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que no nos podemos dormir ni enfadados ni agobiados, porque eso hace que el cerebro no pueda hacer lo que tiene que hacer. Claro, yo siempre hablo de ventilar emociones, que es, básicamente lo estás diciendo ahora mismo. Hay muchas discusiones en pareja o con críos o tal, de toda la familia, lo que hay que hacer es ventilar la emoción. Y ahí ya voy liberarla. a algo que me preocupa y me ocupa, ¿no? Como profesional que opera dentro del marco fármaco-sanitario, que son las conversaciones incompletas o conversaciones pendientes. Tú fíjate que es lo que estás diciendo, ¿no? Que es, no ventilo la emoción porque he discutido, pero como no quiero hablar, son las 11 de la noche, tal, bueno, mañana veremos, o si no, mañana, el fin de semana. Y eso se va quedando ahí, se va enquistando, va provocando emoción negativa, va provocando rencores, va provocando prejuicios y al final no se ventila la emoción, no se abre la ventana, no entra aire limpio y no expulsamos lo negativo. Y está habiendo muchísimos problemas de comunicación por esto, o de no comunicación por esto. Por no atreverse. Correcto. Yo creo que cuando tú tienes que tener una conversación compleja con alguien, lo que tienes que hacer es, si a tu cerebro le dices ya me ocupo, lo que hace es que se quede como la mosca cojonera aquí, te tienes que ocupar, te tienes que ocupar, y crea una sinapsis súper robusta, y entonces te destroza, porque lo estás pasando mal de manera constante, te absorbe mucha energía. Pero si tú sabes que tienes que tener esa conversación y a lo mejor no la quieres tener en ese momento, pero lo organizas y le dices a la persona, mira, nos vamos a ir este fin de semana porque necesito hablar contigo. Y me voy el sábado a las 10 de la mañana y sé que lo voy a hacer. Ahí ya está. Sabes que te vas a ocupar, que luego lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer, correcto. Pero ya has pasado a la acción. En el momento en el que el cerebro sabe
que te estás ocupando te libera y no te desgasta. Pero el no me atrevo, el no quiero, eso es horroroso. Es que eso provoca, es un círculo vicioso, es un círculo tóxico al final y provoca estallas, mucha de alguna ansiedad y manera. emoción negativa. Y correcto, y lo que tú dices, al final estallas y tienes una conversación terrible, porque dices lo típico, que No dices era lo cosas que que no quieres querías. decir, que no lo piensas, etcétera, Sí. ¿no? Y eso es muy complicado. Yo animo a la gente a que no prejuzgue y ventile la emoción, porque mucha gente prejuzga, dice, o sea, no he tenido esta conversación, pero es que me va a decir, va a actuar, va a hacer, bueno, pero si no la has tenido no te anticipes Todos. a un problema. Siempre proyectamos a futuro y siempre negativo. Claro, Es impresionante. o sea, no anticipes a un problema. Cuando esté el problema encima de la mesa, buscas cómo solucionarlo. Pero a partir de la aceptación, que es lo que normalmente la gente no hace, no acepta. Entonces, si no acepta, como tú dices, no te puedes adaptar a una nueva realidad, ¿no? No lo estás aceptando y es cuando empiezas en la frustración. Y sobre todo lo pasas muy mal. Correcto. Lo pasas muy mal tú. ¿A qué te has agarrado tú en momentos complicados de tu vida, que ahora has pasado como todos, los Muchos, hemos tenido? claro, buena emprendedora también. Para mí la liberación mayor es componer música, por ejemplo, que compongo. ¿Ah, sí? Música para el cerebro, además, sí. Meditar es una herramienta que para mí ha sido un pilar. O sea, todo lo que sean vehículos de escape, entrenar fuerza me da la vida, porque tienes que estar totalmente concentrado. Entonces, tener como tus momentos donde tú puedas liberarte todo lo que necesites, creo que es básico. Se ha hablado además, fíjate, de esos momentos de liberación, que yo también estoy en total acuerdo contigo. Yo me agarrado muchas veces al deporte. Fíjate, muchas veces, a mí, ¿sabes lo que me salvó mentalmente? Pues yo me he arruinado un par de veces salvajemente en la vida. O sea, pero cuando hablo de arruinarte es tener De concursos verdad, acreedores de 12, perfectamente. 13 y 15 millones de euros. Sí, O sea, sí, del salvajes, salvajes. Yo un verano me agarré a andar todos los días 2 y 3 horas. Por el parque, tal, me iba, tal. Eso fue, pero ya no te digo correr, No te no conectó. te digo boxear, porque boxear tienes que estar concentrado. Sí. Cuando tienes un tío enfrente tienes que estar concentrado. O sea, si no estás concentrado solo puedes pensar en esa persona, no puedes pensar en los problemas, ya No. tienes un problema enfrente, ¿no? Pero, por ejemplo, el andar, yo siempre digo a la gente, me dice, no, es que no estoy motivado para ir al gimnasio. Anda, Te conectaba. anda, anda, Lo anda por la importante es naturaleza. empezar por algo. Claro. O sea, evidentemente hacer un ejercicio de manera intensa y continuada es lo mejor del mundo, pues como tú boxear, yo entrenar fuerza y, por supuesto, complementarlo con caminar, pero es que de no hacer nada a empezar con un patrón, que sea algo. Claro, es que hay gente que se queda ahora mismo, como digo yo, en la sala de Netflix. Y dice, bueno, me quedo en el sillón porque no tengo fuerzas para Es mi otra manera cosa, para me pongo desconectar. series y desconecto o estoy todo el día viendo series. Fíjate a nivel físico y mental lo nocivo que es eso, y eso está pasando, ¿eh? Hombre, pero fíjate, además es una pena porque el cerebro, que tiene muchas capacidades, como una de ellas es la neurogénesis, que es la capacidad de crear nuevas neuronas, que me parece alucinante. Una de las evidencias que ya tenemos es a través del deporte, es el ejercicio. Entonces te estás perdiendo que tu propio cerebro se pueda desarrollar, te estás perdiendo el eliminar también muchísima neuroquímica negativa que no necesitas y construir y liberar neuroquímica positiva que sí necesitas. Esa comunicación contigo, es que el deporte hace que tú tengas que ser uno, y deporte además que te requiere concentración, yo son los que más, por ejemplo, los que más aconsejo, como tú el boxeo, que no puedes pensar en otra cosa, yo la fuerza, que como tire la pesa la vamos a liar porque tengo que coger. Entonces sí, necesito que tengas un vehículo de escape, y si tiene que ser caminar, que sea caminar, pero que sea caminar consciente. El ejercicio tiene que ser consciente. Totalmente consciente. Es que ser consciente al final es lo que te aporta un valor Lo que te añadido marca. real en ese día a Lo que te día, ¿no? marca, Para salir sí. de situaciones también complicadas. Yo siempre digo que de la vida, en la vida, de la zona de confort, siempre digo, ¿no? Una frase es un poquito directa y seca, pero es la realidad. Te sacan a hostias, digo yo, porque pues hay una quiebra empresarial, una ruptura No tienes más sentimental, remedio. una enfermedad, un accidente, y te lo vas a encontrar en algún momento de la vida. Porque eso de, uy, le ha pasado al vecino, pobrecito, bueno, a mí no me ha pasado, lo relativizas, ¿no? Pero es que llega un momento que te levantas por la mañana y te pasa, ¿no? A mí, por ejemplo, yo tuve un accidente, estuve a punto de matarme, era un accidente de esquí, me rompí la tibia del peroné, pero Pero bueno, fue muy pues, aparatoso. fue muy aparatoso, y lo raro es que no me matara, porque si me llego a dar en la cabeza, iba sin casco, pues era un fuera de pista en Andorra, cuando era un sitio maravilloso, estaba de vacaciones de Navidad y con un amigo, y aquello era maravilloso y feliz, ¿no? Y luego te hace pensar, dices, hostia, es que me he levantado por la mañana, desayuno magníficamente,
teníamos mogollón de planes y me ha cambiado los próximos 8 meses de mi vida, me ha cambiado hoy, y siendo agradecido de que pueda continuar contándolo, ¿no? Entonces, es que de la zona de confort te sacan así, porque hay cosas que no dependen de ti, pero sí depende de ti cómo lo gestionas, ¿no? Cómo juegas esa partida de cartas con estas cartas, son las que tengo. Y sobre todo, te cuento una cosa, no podemos pretender que esto lo sepamos hacer de manera innata. Correcto, hay que gestionar. Que es que esto es algo que yo veo siempre, es que necesitas herramientas. Claro, claro. O sea, nuestro cerebro para muchas cosas es muy difícil porque es muy vago, pero es muy obediente. Entonces, en el momento en el que tú le das herramientas y te demuestras a ti mismo que tú puedes hacer cosas, todo cambia. Y como tú muy bien dices, es que no tienes ni idea de lo que te va a pasar mañana, pero termina el día sintiendo que has hecho todo lo que estaba en tu mano para estar tú bien, lo mejor que puedas. Que no tiene que ser que no estamos viviendo en un mundo idílico que nunca estemos mal. Por supuesto que no, claro que estamos mal. Yo creo que, mira, hay mucha gente, las emociones son legítimas. Es legítimo estar triste, o sentir rabia, o sentirte, bueno, pues desmotivado, o enfadado contigo mismo, con situaciones que se dan. Pero yo lo que siempre digo es que es legítimo que te sientas así, ¿vale? Párate, baja pulsaciones, mira a tu alrededor y, vale, venga, pues voy a cambiar esta situación. ¿Cómo? A partir de aquí, ¿vale? Miro hacia adelante, avanzo, pongo foco, me pongo en movimiento y empiezo a tomar acción. Eso es. ¿Vale? Pero hay gente que se queda en ese problema. Sí, dice que no puede. Claro, dice que no puede, que es lo fácil, y de víctima pasas a responsable. Hostia, he caído en el victimismo, pero es que soy responsable de mi propio victimismo. Porque no nos atrevemos a pedir ayuda. Cuesta tanto pedir ayuda. Sí, pero yo creo que sigue en España, me pasa mucho en España, yo he viajado por todo el mundo, igual que tú, y en España pasa mucho que por cultura el que levanta la mano y pide ayuda tiene el síndrome de la oveja negra, sí, de estamos todos, al final yo siempre lo digo, cuando doy una conferencia o he dado un curso, oye, tal, y el tío no levanta nadie la mano, todo el mundo ha entendido todo, porque el que levanta la mano se siente observado o le mira a toda la sala. Aunque esté toda la sala pensando que quiere hacer la misma pregunta que el tipo que levanta la mano. Sí. Entonces, oye, el tipo que levanta la mano es un valiente porque se ha atrevido a levantar la mano y a decir, no sé hacerlo, necesito ayuda, tengo un problema, ayúdenme. Sí. Y para mí, mostrar esa vulnerabilidad es el mayor acto de valentía que existe. Totalmente importante. Y eso sobre todo pasa en críos, que se callan porque tal, y no pregunto, porque a ver si me miran, la vergüenza, el bullying que está... es una lacra tremenda, desgraciadamente con todo el tema de redes sociales ha aumentado muchísimo, sí, porque yo creo que siempre ha existido un poco la figura del abusón. Ahora se da siempre, desde que somos pequeños, pero ahora se da más visibilidad también porque, por una parte, gracias a Dios, se cuenta más y se está normalizando, que es lo desgraciadamente negativo, pero por lo menos se tiene más en cuenta, ¿no? Y se escucha más. Antes un niño le decía a sus padres que se metían con él y los padres decían, bueno, esto hoy en día a lo mejor te ocupas un poquito más porque sí, qué significa y cómo te está impactando. Pero como todo, yo creo que tenemos que intentar relativizar, ¿no? O sea, hay que dar un vehículo para que la gente tenga la posibilidad de comunicarse, no hay que dar importancia a lo que no tiene y darla a la que tiene, porque es muy difícil saber qué es lo que está pensando un niño si no le permitimos que tenga la posibilidad de contarlo, ¿no? Totalmente. Es complicado, el tema del bullying en redes sociales, y yo he hablado con algún que otro adolescente, ¿vale?, que han tenido o tienen problemas graves en sus entornos, bueno, pues el instituto, incluso la universidad, el colegio, etcétera, ¿vale?, dependiendo de las edades. Y claro, es que me decían que se sienten perseguidos durante todo el día, aunque no estén allí físicamente, donde tienen el problema, que es con los compañeros que estén ejerciendo esa presión. Claro, se sienten perseguidos por comentarios en redes sociales, en WhatsApp, en grupos, envío de fotos, etcétera, etcétera. La intimidad etcétera, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Y eso es una de las cosas que hace sentir peor. O sea, que no puedes tener como tu espacio porque parece que todo es público, porque vas por ahí, te hacen una foto y la suben a redes y tú ni te enteras, ¿no? Entonces eso es una cosa que los adolescentes sí que les perjudica mucho. El no tener, nosotros, vamos, esto no nos ha pasado en la vida. Las generaciones de ahora sí lo ven todo a través de las redes sociales. Nosotros teníamos una privacidad diferente. Eso sí es verdad. Totalmente. Y de cara, por ejemplo, a muchísimos ejecutivos que viven dentro del círculo del estrés y que
no tengo tiempo, no me da la vida, que eso lo habrás oído tú 100.000 veces también, igual que yo, todo el día, claro. ¿Tú qué le dirías a esta gente? Porque además te he dado otro dato que me imagino que también conocerás. El índice de divorcios, bueno, aparte de que en España en general está creciendo cada día muchísimo, en gente que, bueno, pues tienen determinados cargos y trabajan en multinacionales, son ejecutivos, etcétera, está en un 89%. Se dice pronto, ¿eh? Sí, es brutal. Pues mira, hay que comprender las situaciones como perdemos la paciencia mucho antes, a todos los niveles, ¿no? La carga mental que vamos teniendo, esa generación de pensamientos negativos que nos desgastan y no trabajamos, hace que no tengamos la capacidad de aguantar, ¿no? Entonces, todo el tema de los divorcios es porque la convivencia cada vez se complica mucho más, cada vez entiendes menos porque piensas que no tienes lo que necesitas o lo que se supone que tienes que tener, idealizas también, pero no te bajas al terreno a decir qué es lo que yo quiero. O sea, cuando yo siempre digo que una pareja es lo primero de todo, tú has dicho en tu ahora lo que tú necesitas, porque lo que hace 5 años necesitabas, hoy es totalmente diferente. Es que hay gente que evoluciona y otros involucionan. Entonces, ¿no? ¿Sabes? Así. Hay veces que las parejas cambian mucho en cuanto al desarrollo de cada uno y hay otras que con una comunicación y decirse las cosas a la cara hubieran resuelto muchísimo, ¿no? Pero eso no se hace. Y en cuanto al empresario estresado, fíjate, yo entreno muchos empresarios y cuando les digo estos datos se quedan alucinados. Yo no tengo empresario que no haya entrenado, que no haya duplicado o triplicado su facturación en el tiempo que entrena conmigo. Y dicen, ¿cómo? Y digo, sí. Porque tú eres capaz de entender cómo manejarte en situaciones de estrés, de tomar una decisión desde el lugar adecuado, de poder ejercer ese liderazgo que tu equipo necesita ver. Porque un empresario estresado es todo un equipo estresado. Un empresario de mal humor y mala leche con una contestación es todo el mundo diciendo, pero ¿qué le pasa hoy? Es desmotivación, son muchas cosas. Entonces, que tú no te dé la vida y porque tienes mucho que hacer es que no estás vigilando lo que más quieres, que es tu propio desarrollo de negocio. No, totalmente. O sea, yo siempre hablo, además estoy de acuerdo con lo que dices, yo también me lo estoy encontrando, y hablo siempre del liderazgo transformacional, ¿no? Que es el que motiva, el que un líder pues da espacio al talento, da espacio a la confianza, a la comunicación, transmite, o sea, desde el carisma fomenta el compromiso y no la obligación. Exactamente. ¿Vale? Entonces, yo siempre hablo que en España hacen falta más líderes y menos jefes. No es total. Y no todos los jefes pueden ser líderes. Exacto, totalmente. Esto es algo que no gusta mucho no, cuando no yo gusta, lo digo. No gusta, pero bueno, también hay una creencia, como digo yo, un pensamiento muy limitante sobre, bueno, es que esto era así o lo hacían así. Yo estoy en muchas corporaciones grandes, multinacionales importantes, sobre todo en banca. Estoy viendo que la convivencia entre gente que lleva muchos años trabajando y gente joven que está entrando, no se comunican, porque no hablan el mismo lenguaje. Intergeneracionales brutales. Y por parte de ambas partes, ¿eh? Porque unos no se quieren adaptar a unos y los otros a los otros. Totalmente. Y eso es un problema porque al final quien paga ese problema pues es el servicio al cliente, los números, los resultados, la convivencia, que el clima laboral se vuelve tóxico y es complicado gestionar esos climas laborales. Tener que trabajar eso en las empresas. Correcto. O sea, eso es lo que le estamos nosotros intentando transmitir, que hay que cambiar, es que hay que cambiar, hay que abrir la ventana, que entre el sol, que entre aire fresco y sobre todo que la gente un poco, ese pensamiento encorsetado, se abran. No es posible cambiar el cerebro. En ese es una maravilla, o sea, por supuesto que sí, eso es lo que es maravilloso. O sea, tu cerebro lo puedes ir amoldando a lo que tú necesites en tu ahora cuando lo trabajas y lo entrenas. O sea, esa neuroplasticidad que tenemos, esa capacidad de aprendizaje, es para todo. Tú tienes que irte adaptando cada día realmente a tu empresa, a tu modelo de negocio, a la gente, y no tiene nada que ver cuando tú entras en un sitio, como te he dicho, he entrado, qué buena vibra, qué agradable, qué conversación tan buena. Tú imagínate que yo entro y estáis todos con un careto hasta los pies y digo, bueno, ya toca la siguiente, pues yo llego diciendo, oye, pues... Que suele pasar, yo me lo he encontrado muchas veces. Aparte a mí, ¿no? Imagino que a ti te ha pasado también esto, yo he dado conferencias, sobre todo a empresarios, y los primeros 5 o 6 minutos, las caras muchas veces hasta el suelo, porque parece que les han obligado a estar ahí, porque es un tema... Y dice, hostia, macho, o sea, pero, tío, vamos a sonreír un poco, la vida es muy bonita, hay que vivirla, hay que disfrutar el momento, hay que estar abierto al aprendizaje, a las cosas nuevas que vienen, hay que estar agradecido con lo que uno tiene, no estar siempre en el
no tengo esto, me hace falta, ¿por qué él y no yo? Eso pasa mucho. Y siempre diciendo, como tú muy bien dices, ¿qué narices hago yo aquí? Esta es la primera. Yo cuando me ven entrando con el cerebro, pero ¿qué narices es? Y de repente se dan cuenta de que todo lo que yo les cuento lo pueden aplicar y les va a venir increíble y les cambia la perspectiva. Pero es que como una cosa muy importante es que el cerebro no olvida, el cerebro sustituye. Tú no puedes decir me voy a olvidar de la mala leche que tengo en este momento, porque vengo cabreado, porque me obligan o porque estoy en esta conferencia. No, tú puedes decir, pues vengo de muy mal rollo, pero de repente me encuentro fenomenal. Y ya has eliminado todo aquello que no necesitas y estás conectando con un momento bueno para ti. Hay que dar oportunidades. Totalmente. Y me gusta que digas eso porque yo te diría, ¿qué le dirías tú a la gente que vive constantemente cabreada? Está cabreada con su pareja, con sus empleados, con sus amigos, con sus hijos. Están todo el día, conozco varios perfiles así, ejecutivos, que es que no sabes, no me entiendes, tengo una gran responsabilidad. No te puedes imaginar. O sea, pues le digo que es una pena porque eso no es vida. Que van borrachos de cortisol todo el día y que eso es una auténtica gilipollez, y perdóname la palabra, porque cuando mañana te dé un jamacuco... Es que luego las consecuencias las pagan, y las van a pagar. Todos esos perfiles, todos terminan con alguna patología, somatizando con algún susto de los de impresión. Porque lo único que le estás diciendo a ese pobre cuerpo y a ese pobre cerebro es que de lo único que tienes que vivir es de lo que más cuesta, que son las hormonas del estrés como el cortisol, es la adrenalina que la tienes disparada y eso te ataca a tus órganos y te ataca a tus emociones. Entonces, para eso no vivas, sinceramente. Totalmente o sea, es que ¿todo el mundo tiene derecho a tener días buenos y malos? Por supuesto que claro que sí. Pero vivir en el no... Vivir en el no me entiendes, en que la vida es horrible, en que me cuesta despertarme, chico, que y en el victimismo. Pena. O sea, sinceramente. Es que, porque a mí, todo me pasa a mí, es que yo, luego el ego plus que tanto la gente superpone, ¿no? El ego plus. Yo creo que vivimos también en una sociedad donde hay demasiado prejuicio. Mira cómo vistes, cómo hablas, el aspecto donde vives, el coche, tal, lo otro, ya te prejuzgan sin conocer. Y al final la gente se pierde realmente muchas cosas el no conociendo, ¿sabes? Sinceramente. O sea, levántate por la mañana, ponte delante de un espejo, sé capaz de mirarte a los ojos, sé capaz de hablarte y de preguntarte cómo estás. Haz esa prueba. Totalmente. El 99.9 miran y quitan mirada, a hablar se dicen yo no estoy loco, yo qué voy a hacer aquí hablándome al espejo. Y cuando empiezan a darse cuenta de lo que pueden realmente hacer, porque pueden empezar a escuchar lo que necesitan, todo te cambia. ¿Cómo pones tú, como profesional además me está encantando la charla contigo, de neurofitness, al cerebro en modo vacacional un fin de semana, o ahora, imagínate, una Semana Santa que te vas 4 días fuera, o en unas vacaciones que te vas una semana? ¿Cómo transmitirías tú que hay que desconectar o qué pautas darías así en modo tip rápido? Hay que aprender a aburrirse. Aburrirse es sanísimo. Es lo mejor, de verdad. Si logras aburrirte, le estás dando un beneficio a tu cerebro que no te puedes ni imaginar, porque literalmente siente que está descansando. Haz cosas que te diviertan, o sea, date chutes. O sea, descansar no es me quedo viendo 200 pelis en el sofacito y esto, no. Realmente descansar para tu cerebro es hacer actividades que no sueles hacer y que te importan de alguna manera. Pues estate en la naturaleza y te descalzas y te pones a andar con los pies descalzos. Es brutal. De repente vas al mar y sientes como el agua, la arena, la conexión, o sea, cosas tan sencillas pero que te diviertan. Si te gusta algún deporte que no practicas, pues aprovecha y practícalo. Un libro que siempre te has querido leer y no hay momento, pues hazlo. O sea, no hagas siempre lo que todo el mundo quiere. Cuando vamos en vacaciones, hacemos, no, es que mis hijos necesitan, no, es que mi marido, perdóname, ¿qué te apetece a ti? Ten momentos para ti. Es que volvemos otra vez a lo que muy bien decías, de que tú te sientes egoísta por no hacer lo que quieren que tú hagas. No, es que tú te tienes que mimar a ti mismo, querer a ti mismo, decir, necesito tiempo para mí. Y el tiempo para mí puede ser estar solo dando un paseo. Pero totalmente. Es que es así. O puede de repente un día decir, quiero tener la sensación de no ponerme un despertador y que nadie me despierte, por favor, que me dejen en paz. Pues fenomenal. Sí, pero es algo que realmente, mira, la sonrisa es la mejor medicina. Es una de mis frases más especiales y es literal. Aunque estés de bajón, fuérzate a sonreír, tu cerebro va a decir, Cata está de buen rollo, te voy a cambiar el estado de ánimo. Aunque no te apetezca nada, sal y haz algo que te divierta. O sea, y no tiene que ser acompañado, como dices, puede ser solo, pero realmente que tú tengas la satisfacción de que te estás ocupando en hacer algo que a ti
te guste. Esa es la mejor vacación del mundo. Y no necesitamos hacerlo cuando es Semana Santa y nos tenemos está que ir. claro. Ojalá lo pudiéramos hacer todas las semanas un ratín, pero si ahora tienes la posibilidad, no estés en la queja, estate en el disfrute. Estar en la queja es lo fácil. Cambiar la actitud, que es lo que depende de nosotros, es lo complicado. Pero al final depende de ti mismo y es lo que yo siempre digo, que hay que ser valiente para tomar acción y para, sobre todo, desde luego, biológicamente se puede. No, totalmente. O sea que lo sepas. Oye, pues ha sido un placer tenerte Igualmente. aquí. Esta es tu casa. Espero tenerte Un aquí gusto, claro, más días. Sí que me gustaría, estamos pensando en hacer algún foro donde ya gente que ha pasado por este sillón está dispuesta a venir y estás más que invitada, encantada. que creo que puede ser una jornada bonita, de hacer algo diferente y diferencial. Valor, sí. Y me voy a leer tus libros porque tengo muchas ganas ya te he puesto unos deberes sanos. De conocerte mejor claro, y de asistir a alguna de tus sesiones. Me va a encantar. Eso además me vas a te tener va a por gustar, allí. Sí, no, sí. No me cabe la menor duda que me va a gustar y me lo voy a pasar bien. Sí, te lo Así vas a que, pasar Cata, muy bien, ¿ves? Hay que divertirse. Hay que divertirse y hay que estar abierto a aprender. Eso es. Voy a decir una frase a modo de despedida, a ver cómo te suena, Venga. cómo te resuena. Aprender es vivir y vivir es seguir aprendiendo. Siempre, de manera constante. Maravilloso. Te la compro total. Así que nada, oye, un placer tenerte. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a Me ha ti. encantado Igual, conocerte. igual. Gracias.